Marcus Whitehawk observó con horror cómo la tierra se movía ligeramente sobre lo que parecía ser una tumba poco profunda. Su leal lobo, Sombra, había estado aullando durante horas cerca de ese extraño montículo en el corazón del bosque. Lo que Marcus no sabía era que estaba a punto de descubrir un crimen tan brutal que cambiaría su vida para siempre. La tierra aún se movía débilmente, señal de que algo vivo luchaba desesperadamente por respirar bajo esa cruel prisión de tierra y piedras. Hacía 5 años que Marcus había huido de la civilización, después de perder a toda su familia en un incendio provocado por hombres sin escrúpulos que codiciaban sus tierras. Había elegido la soledad del bosque para escapar de los fantasmas de su pasado trágico, construyendo una cabaña rústica donde solo él y su fiel lobo compartían la amarga existencia de los desterrados. El destino tenía una sorpresa preparada para este hombre atormentado que creía haber dejado atrás todo sufrimiento humano. Sombra rascaba frenéticamente la tierra suelta, mientras Marcus se acercaba con el corazón palpitando. Sus manos temblorosas comenzaron a apartar piedras y tierra, y pronto sus dedos tocaron algo que lo hizo gritar de horror. Era piel humana, fría pero aún con vida. Una joven apache de apenas 17 años había sido enterrada viva, condenada a una muerte lenta y agonizante por aquellos que deberían haberla protegido. Si tan solo Marcus hubiera sabido la verdad sobre el monstruoso crimen que acababa de descubrir. La niña respiraba apenas, sus labios azules luchando por tomar aire mientras Marcus la sacaba completamente de esa tumba improvisada. Sus ojos negros se abrieron con terror, esperando ver a sus verdugos, pero en su lugar encontraron el rostro curtido de un hombre blanco que la miraba con compasión genuina. Las lágrimas rodaron por las mejillas sucias de la joven cuando se dio cuenta de que alguien, por fin, había venido a salvarla de esa muerte horrible. Marcus cargó el cuerpo frágil de la niña y corrió hacia su cabaña, sabiendo que cada segundo era crucial. No podía imaginar qué clase de bestias humanas habían sido capaces de enterrar viva a una criatura tan inocente. Sombra lo siguió, oliendo el aire con nerviosismo, como si presintiera que peligros terribles se acercaban a su refugio en el bosque. Durante 3 días y 3 noches, Marcus cuidó a la joven apache como si fuera su propia hija. Le dio agua gota a gota, limpió sus heridas con ternura infinita, y le habló suavemente en inglés aunque ella no entendiera las palabras. La vida había preparado una lección cruel para ambos, pero también les daría la oportunidad de encontrar esperanza en medio de la desesperación más absoluta. Cuando la niña finalmente pudo hablar, sus palabras destrozaron el corazón de Marcus. Se llamaba Aiyana, que significaba flor eterna en su lengua, y le contó con voz quebrada por el dolor cómo había llegado a esa tumba. El jefe de su tribu, Toro Bravo, un hombre poderoso y vengativo de 40 años, había decidido tomarla como su cuarta esposa. Cuando Aiyana rechazó sus avances con valentía, el cruel líder la acusó falsamente de brujería y conspiración contra la tribu. Lo que Toro Bravo no sabía era que Aiyana era la nieta del gran jefe Águila Dorada, quien había muerto años atrás defendiendo las tierras sagradas de su pueblo. La joven llevaba en su sangre el linaje más noble de los Apache, pero había sido criada en secreto por su abuela para protegerla de los enemigos de su abuelo. El karma nunca olvida, y pronto Toro Bravo pagaría caro por su crueldad hacia la heredera legítima del liderazgo tribal. Marcus escuchó la historia con una rabia creciente que no sentía desde la muerte de su familia. Esta niña inocente había sufrido una injusticia tan brutal como la suya propia, enterrada viva simplemente por defender su dignidad contra un hombre sin honor. Fate había unido a 2 almas atormentadas que encontrarían en la amistad la fuerza para enfrentar a sus perseguidores. Durante las siguientes semanas, mientras Aiyana se recuperaba lentamente, Marcus le enseñó algunas palabras en inglés y ella le enseñó a él frases básicas en apache. Sus conversaciones eran limitadas, pero sus corazones se entendían perfectamente. Ambos habían perdido todo lo que amaban, ambos habían sido traicionados por aquellos en quienes confiaban, y ambos habían encontrado en el otro la primera muestra de bondad genuina en años. Lo que ninguno de los dos sabía era que Toro Bravo había enviado a sus mejores rastreadores a buscar el cuerpo de Aiyana. El jefe malvado quería asegurarse de que la joven estuviera realmente muerta, porque en el fondo de su corazón negro sabía que había cometido un error terrible. Los rastreadores habían encontrado la tumba vacía y ahora seguían las huellas que los llevarían directamente a la cabaña de Marcus. Sombra fue el primero en detectar el peligro.
Sus aullidos desesperados despertaron a Marcus en medio de la noche, y cuando salió de la cabaña, pudo ver las antorchas de los perseguidores acercándose entre los árboles. Eran 6 guerreros apache, armados hasta los dientes y sedientos de sangre. Si tan solo hubieran sabido que estaban persiguiendo a la verdadera heredera del liderazgo que tanto respetaban. Marcus despertó a Ayanna con urgencia y ambos huyeron hacia lo más profundo del bosque, llevando solo lo esencial para sobrevivir. La joven, aunque aún débil, corrió con una determinación que sorprendió al hombre blanco. Había sobrevivido a ser enterrada viva y no pensaba rendirse ahora que había encontrado una segunda oportunidad de vivir. Los perseguidores no tardaron en encontrar la cabaña abandonada, y su furia fue terrible cuando descubrieron que la bruja había escapado. Quemaron la modesta vivienda de Marcus hasta los cimientos, destruyendo los pocos recuerdos que le quedaban de su vida anterior. El karma tenía planes diferentes para estos hombres que servían ciegamente a un tirano, y pronto conocerían el verdadero significado de la justicia. Durante días, Marcus y Ayanna se internaron más y más en la espesura, durmiendo en cuevas húmedas y alimentándose de raíces y bayas silvestres. Sombra los guiaba por senderos secretos que solo los animales conocían, manteniéndolos siempre un paso adelante de sus perseguidores. La ironía era brutal. Los mismos guerreros que habían jurado proteger a su pueblo ahora cazaban a la legítima heredera de su liderazgo. Una noche, mientras descansaban junto a un arroyo cristalino, Ayanna le mostró a Marcus un collar que había logrado esconder durante su terrible experiencia. Era una pieza de jade tallado con símbolos sagrados, la prueba irrefutable de su linaje real. Le explicó con gestos y las pocas palabras en inglés que había aprendido que este collar había pertenecido a su abuelo, el gran jefe Águila Dorada, y que solo la verdadera heredera podía portarlo. Marcus comprendió entonces la magnitud de la injusticia que se había cometido. No solo habían enterrado viva a una joven inocente, sino que habían tratado de asesinar a la líder legítima de todo el pueblo apache. Su sangre hirvió de indignación al pensar en la arrogancia de Toro Bravo, quien había estado dispuesto a matar a la nieta del jefe más respetado en la historia de la tribu, simplemente porque ella había herido su orgullo masculino. Los días pasaron y los perseguidores seguían acercándose. Marcus sabía que no podrían huir para siempre, y comenzó a planear algo que jamás había imaginado. Una confrontación directa con los hombres que habían destruido la vida de Ayanna. La vida le haría pagar a Toro Bravo por cada lágrima que había derramado esta niña inocente. Una mañana, mientras bebían agua del arroyo, Sombra comenzó a gruñir amenazadoramente. Los rastreadores habían encontrado su escondite y se acercaban rápidamente. Marcus tomó la mano de Ayanna y corrieron hacia una zona rocosa donde las huellas serían más difíciles de seguir, pero ambos sabían que el tiempo se les agotaba. En ese momento crucial, Ayanna tomó una decisión que cambiaría todo. Con una valentía que había heredado de su noble abuelo, le hizo entender a Marcus que ya no quería huir más. Era hora de enfrentar a sus perseguidores y reclamar su lugar legítimo como líder de su pueblo. Marcus vio en sus ojos negros el fuego de la determinación, y supo que había llegado el momento de la venganza. Pronto Toro Bravo pagaría caro por su crueldad. Pero aún no sabía que se había enfrentado a la persona equivocada. El destino había preparado una sorpresa devastadora para el jefe tirano, que creía poder hacer lo que quisiera con la vida de los demás. Esa noche, Marcus y Ayanna establecieron una emboscada en un desfiladero estrecho por donde sabían que pasarían los perseguidores. Habían recogido piedras grandes y ramas afiladas, preparándose para una batalla que determinaría si vivirían libres o morirían como fugitivos. Sombra se había posicionado estratégicamente para atacar por sorpresa cuando llegara el momento decisivo. Al amanecer, los 6 guerreros apache entraron en la trampa mortal que habían preparado para ellos. Marcus lanzó una lluvia de piedras desde las alturas mientras Ayanna gritaba en su lengua nativa, revelando por primera vez su verdadera identidad. Las palabras que pronunció hicieron que los guerreros se detuvieran en seco, sus rostros llenos de horror y confusión. Ayanna les gritó que era la nieta de Águila Dorada, la heredera legítima del liderazgo tribal, y que Toro Bravo había tratado de asesinarla para mantener su poder ilegal. Les mostró el collar sagrado de jade, y en ese momento los guerreros comprendieron la magnitud del crimen que habían estado ayudando a cometer. Nadie podía imaginar que habían estado persiguiendo a su verdadera líder. El líder de los rastreadores, un hombre mayor llamado Puma Veloz, se arrodilló inmediatamente al reconocer el collar sagrado. Había servido bajo las órdenes del gran Águila Dorada y conocía perfectamente el significado de esa reliquia familiar.
Las lágrimas corrieron por su rostro curtido cuando se dio cuenta de que había estado a punto de matar a la nieta de su héroe más venerado. En ese momento, todo cambió. Los 5 guerreros restantes también se postraron ante Ayanna, pidiendo perdón por su ignorancia y jurando protegerla con sus vidas. Marcus observó la escena con asombro, viendo cómo la verdad tenía el poder de transformar enemigos mortales en aliados leales en cuestión de segundos. Puma Veloz explicó con voz quebrada que Toro Bravo les había mentido sobre la identidad de Ayanna, diciéndoles que era una bruja peligrosa que había maldecido a la tribu. Nunca habían sospechado que el verdadero maldito era su propio jefe, quien había estado dispuesto a cometer el sacrilegio de asesinar a la heredera legítima del poder tribal. La ironía era devastadora. Toro Bravo había destruido su propia autoridad al atacar a la única persona que tenía derecho legítimo a gobernar la tribu. Su arrogancia y lujuria habían sido su perdición, y ahora todos sus crímenes saldrían a la luz como un rayo de justicia divina. Los guerreros se comprometieron a escoltar a Ayanna de regreso al poblado tribal, donde sería reconocida oficialmente como la líder legítima. Marcus, quien había arriesgado su vida para salvar a la joven, sería honrado como un hermano adoptivo de la tribu. Sombra corrió en círculos, sintiendo la alegría de sus compañeros humanos después de tantos días de peligro constante. El regreso al poblado fue triunfal. Ayanna cabalgaba erguida en el caballo de Puma Veloz, llevando el collar sagrado visible para que todos pudieran ver su derecho al liderazgo. Marcus la acompañaba, montado en otro caballo, mientras Sombra corría a su lado. Los guerreros que habían sido sus perseguidores ahora se habían convertido en su guardia de honor. Cuando llegaron al poblado, la conmoción fue inmediata. Los ancianos de la tribu reconocieron inmediatamente el collar de águila dorada y se postraron ante Ayanna con lágrimas en los ojos. Habían esperado durante años que apareciera la heredera legítima, y ahora sabían que todos los sufrimientos bajo el gobierno tiránico de Toro Bravo llegarían a su fin. Toro Bravo salió de su tienda con furia, gritando que Ayanna era una impostora y una bruja. Pero cuando vio el collar sagrado y escuchó el testimonio de Puma Veloz sobre cómo habían encontrado a la joven enterrada viva, su rostro se puso pálido como la muerte. En ese momento supo que su reino de terror había llegado a su fin. Los ancianos de la tribu se reunieron inmediatamente en consejo sagrado, y después de examinar el collar y escuchar la historia completa, declararon que Ayanna era efectivamente la heredera legítima del liderazgo tribal. Toro Bravo fue despojado de todos sus títulos y propiedades, condenado a vivir como un paria en los márgenes del poblado. La justicia poética fue brutal e inmediata. Las 4 esposas de Toro Bravo lo abandonaron en el acto, llevándose todos sus bienes más valiosos como compensación por años de maltrato. Sus hijos le dieron la espalda, avergonzados de llevar su apellido. Los guerreros que antes lo obedecían ciegamente ahora se negaban a mirarlo a los ojos. Ayanna, ahora reconocida como la jefa legítima, pronunció su primer decreto oficial. Toro Bravo sería desterrado para siempre de las tierras tribales, obligado a vagar solo por el desierto como castigo por sus crímenes contra ella y contra todo el pueblo. La ironía era perfecta. El hombre que había tratado de enterrar viva a la heredera legítima ahora sería condenado a una existencia solitaria y sin honor. Marcus fue adoptado oficialmente como hermano de la tribu, recibiendo el nombre apache de Corazón de Lobo por su valentía al salvar a la jefa. Le ofrecieron tierras fértiles y una posición de honor en el consejo tribal, pero él eligió construir su nueva cabaña en el borde del bosque, donde podría vivir en paz con Sombra y visitar a su hermana adoptiva cuando fuera necesario. Los meses que siguieron fueron de sanación y prosperidad para toda la tribu. Ayanna demostró ser una líder sabia y compasiva, implementando reformas que mejoraron la vida de todos los miembros del pueblo. Las mujeres recibieron más derechos y protección, y se establecieron leyes estrictas contra el abuso de poder. Marcus construyó su nueva cabaña con la ayuda de los guerreros tribales, creando un hogar más amplio y cómodo que el anterior. Sombra tenía ahora una manada de cachorros que jugaban en el claro del bosque, y el hombre que una vez había huido de la humanidad encontró en su familia adoptiva Apache la paz y el propósito que había perdido años atrás. Un año después de los eventos terribles, un viajero llegó al poblado con noticias sobre Toro Bravo. El ex jefe había sido encontrado muerto en el desierto, aparentemente atacado por animales salvajes, mientras mendigaba agua en un oasis seco. Su muerte solitaria y miserable fue vista por todos como la confirmación final de que la justicia divina nunca perdona a quienes cometen crímenes contra los inocentes. Ayanna ordenó que se construyera un monumento en memoria de su abuelo Águila Dorada y estableció una tradición anual donde se contaría la historia de cómo había sido salvada de la muerte por un hombre blanco de buen corazón y su lobo fiel.
Marcus asistió a la primera ceremonia, emocionado al ver cómo su acto de compasión había cambiado no solo la vida de Ayanna, sino el destino de toda una tribu. La historia se extendió a otras tribus de la región, convirtiéndose en una leyenda que hablaba del poder de la bondad para triunfar sobre la maldad. Los niños apache crecieron escuchando el cuento de la jefa que había sido enterrada viva y salvada por un extraño, aprendiendo que la justicia siempre encuentra la manera de manifestarse, aunque a veces tome caminos inesperados. Marcus vivió el resto de sus días en paz, visitando regularmente a Ayanna y aconsejándola en asuntos importantes. Nunca se casó ni tuvo hijos propios, pero encontró en la joven jefa apache a la hija que el destino le había negado con su familia biológica. Su acto de salvamento se había convertido en la base de una amistad que duraría hasta el final de sus días. Cuando Marcus finalmente murió de vejez, toda la tribu apache se reunió para honrar su memoria. Ayanna ordenó que fuera enterrado en el cementerio sagrado, junto a los grandes jefes del pasado, reconociendo que su bondad y valor lo habían hecho merecedor de los más altos honores tribales. Esta historia nos recuerda que el karma siempre encuentra la manera de cobrar las deudas pendientes. Toro Bravo pagó con su vida miserable el precio de su crueldad, mientras que Marcus fue recompensado con una familia adoptiva y una vida llena de propósito por su acto de compasión desinteresada. Nunca juzguemos por las apariencias, porque a veces los extraños pueden convertirse en los salvadores más inesperados. La bondad genuina siempre será recompensada, mientras que aquellos que siembran maldad inevitablemente cosecharán destrucción. ¿Puedes creer que exista gente tan cruel como Toro Bravo, capaz de enterrar viva a una joven inocente por rechazar sus avances? ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Marcus al encontrar a Ayanna en esa situación desesperada? La vida siempre nos pone pruebas para revelar nuestro verdadero carácter. Aquellos que eligen la compasión y la justicia, como Marcus y Ayanna, encontrarán que el universo conspira a su favor. Pero quienes optan por la crueldad y el abuso de poder, descubrirán que cada acto malvado regresa multiplicado para cobrar venganza. Esta historia de supervivencia, amistad y justicia poética demuestra que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la esperanza puede llegar de las fuentes más inesperadas. Un hombre solitario y su lobo leal se convirtieron en los instrumentos del destino para restaurar el orden y la justicia en una comunidad que había perdido su rumbo bajo el liderazgo de un tirano sin escrúpulos.